¿Está conectado el Sí, sonido? están viendo, sí, sonido No. y video. Sí. ¿Sí me escuchan todos? Sí, médico, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, Sí, todo buenas bien. tardes. Bueno, pues ya por respeto a todos, vamos a darle inicio a nuestra plática mensual, que en este caso pues ya es la última del año, y le queremos agradecer al médico José María Güense Ángel por su apoyo para darnos la plática, y obviamente a la empresa Blin Biotics, que es la que nos está dando el apoyo y financiamiento para la participación del doctor. Sí, les quiero mencionar brevemente las actividades del doctor. Él, su licenciatura la desarrolló en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, generación 82-86, ya hace algunos añitos, nada más 34 años. Tiene una especialidad de producción animal porcina en la UNAM, en el 93-94, hace 26 años, y está certificado ante el Consejo Nacional de Certificación de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el CONCERVET, como especialista experimentado en porcinos dentro de los estándares internacionales de la UNAM desde el 2008. Tiene una amplia experiencia profesional desde en clínicas de pequeñas especies, en diferentes ranchos en el estado de México, en Lagos de Moreno, en Sonora, en granjas multiplicadoras allá en Sonora, en el grupo COVID, en Propeca, granja porcina La Alegría en Irapuato, granja porcina Indalac en Lagos, Ciudad del Huevo, en el área porcina en Tepatitlán, en Boehringer también estuvo del 2000 al 2001, Laboratorios Avimex, duró 11 años, del 2001 al 2011, laboratorios, él es la empresa Vigüeco SPR DRL de CD, porcicultor de enero del 2015 a abril del 2020, en la empresa Laboratorios Avilab como consultor externo desde el 2015 hasta el 2020. Trabajos, una gran cantidad de trabajos, a la fecha consultor independiente con 33 años dedicado a la porcicultura y la industria farmacéutica veterinaria y un año en pequeñas especies. Tiene una gran cantidad de cursos, alrededor de 60, para la especie porcina en 33 años. Ha asistido a una gran cantidad de cursos, congresos, conferencias, y tiene publicaciones, alrededor de 30 artículos técnicos y comerciales en porcinos, en revistas en AMBEC nacional, en AMBEC regionales, así como en congresos en Centro y Sudamérica. Y todo lo que le falta. Ya aquí nomás estoy dando un resumen de toda la experiencia que nos muestra el doctor José María Güense Ángel, y pues no me queda más que agradecerle, y vamos a dar inicio al uso responsable de antibióticos en la práctica porcina. Sin más, muchas gracias a todos los que nos están acompañando, y los dejo con el médico Güense. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, me da mucho gusto que estén conectados. Sé que es un día que pues, está por terminar laboralmente, ya son las 6 de la tarde, y que pues ya mucha gente está cansada, y todavía pues, sentarnos a escuchar una conferencia, creo que es de agradecerles, pero va a valer la pena. ¿Por qué? Porque vamos a tocar cosas prácticas. ¿Qué pasa en las granjas? ¿Qué pasa con el médico veterinario de las granjas? Realmente, el médico veterinario de las granjas es el responsable del uso de los antibióticos. Hay otras injerencias que intervienen y no dejan trabajar de una manera muy bien al médico veterinario para tomar decisiones en los tratamientos. Pues bien, vamos a dar inicio, pero pues antes que nada quiero agradecerle a AMBECO, a la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Cerdos de Occidente. AMBECO es regional, tenemos AMBEC Nacional, que las regionales están trabajando en conjunto con AMBEC Nacional. Yo pertenezco a AMBECAG, a la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Cerdos de los Altos de Jalisco, pero apoyo a las demás asociaciones cuando me lo piden, y con todo gusto lo hago. Y también AMBEC Nacional, que tengo más de 28 años como socio de AMBEC Nacional, y de AMBECAG, pues los años que tiene AMBECAG, alrededor de 24, 25 años en AMBECAG.
pero es un placer saludarlos. Me da mucho gusto que estén conmigo. Bueno, les quiero comentar esta imagen que ven ustedes aquí, pues es un puerco que hace alrededor de 54 años, 55 años, cargaba una marranita que teníamos en mi casa. Esa marranita nos dio muchos beneficios con las camadas que producíamos y vendíamos lechones. Mi madre, que en paz descanse, ya falleció, mi padre también. Y yo así me quedé huérfano de 3 años. Entonces, como a los 6 años, pues yo le ayudaba a mi mamá de 6 a 8 años, 10 años, 11 años. Le ayudaba a cuidar a la marrana. Atendía los partos desde niño, le daba de comer, la limpiaba. Y esa marrana nos dio varias camadas y pues vivimos mejor, nuestro estatus económico mejoró con la marrana. Y pues yo lo entiendo, la marranita o el marranito es la alcancía, que es típico verlo en las artesanías mexicanas, con su agujero en el lomo donde mete uno la moneda. Pues efectivamente, los cerdos eran la alcancía y era el logotipo de las alcancías, el símbolo de las alcancías, el cerdito. Entonces el cerdito siempre ha sido negocio, con altibajos y más ahora con tantas cosas que están sucediendo por la pandemia y otras cosas más, hemos tenido unos bajantes tremendos en la rentabilidad de las granjas. Pues le agradezco a Ambeco y a todos ustedes. Vamos a proceder. Bueno, uno de los principales factores y los costos de producción es la alimentación, que tiene alrededor del 80-82% de los costos de producción. ¿Sí? Y esto implica que en el estado de resultados valoremos qué porcentaje implica el costo de producción en el alimento, qué porcentaje implica el costo de producción en la mano de obra, qué porcentaje implica el costo de producción en las medicinas, gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros. Determinar la rentabilidad. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros visualicemos el estado de resultados. Por ejemplo, esta granja en diciembre del año pasado, una granja pequeña, vendió alrededor de 3.260.000, que fue su 100% a quienes vendió, de primera, de segunda, de desecho, los precios a los cuales se estuvo manejando el cerdo en esa época, en diciembre del año pasado, pues se vendió 34 pesos, con 60 centavos el promedio, y fue una rentabilidad muy buena. ¿Por qué? Porque nosotros al sacar el estado de resultados nos damos cuenta que se invirtió un total de 2.613.000 y nos dejaron 648.000, el 20% de rentabilidad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Dónde están los costos de medicación? Medicinas y materiales fueron el 2.2%. Granja sana, granja limpia de enfermedades que no implican gastos extras. Eso nos determina que el estado de salud es el principal activo. Como lo dice el doctor Luis Olea, muy conocido de Soles allá en Sonora, excelente persona, el principal activo es la salud. Si el cerdo está enfermo, ¿de qué nos sirve la nutrición? ¿De qué nos sirve la mejor genética? ¿De qué nos sirve tener las mejores instalaciones, el mejor equipo y el mejor personal si el cerdo está enfermo? El cerdo necesita estar sano para dar todo su potencial, que esté comiendo, que gane kilos rápido. ¿Sí? Y van a lucir todos esos factores que les acabo de mencionar. Perfecto, entonces si nosotros nos damos cuenta, la tasa de crecimiento del cerdo nace de 1,5 kg y a las 4 semanas ya pesa el 545% más de peso, alrededor de 7,5, 8 kilos, y así sucesivamente va creciendo hasta llevarlo al mercado. Pero si nosotros en las semanas de edad del cerdo nos damos cuenta que hay una meseta en ese peso, algo está sucediendo. Y si hay una caída, peor. Y esto nos va a llevar a mayor edad y menos peso al mercado. Y eso cuesta muy caro. De tal manera que nosotros debemos de tomar en cuenta todos estos aspectos, todos estos factores, para determinar qué es lo que está sucediendo en la línea de producción. La lana, el dinero. El dinero no está en las 1,000 marranas, un ejemplo, por decir 1,000 marranas. El negocio está en la línea de producción. La línea de producción es la que nos va a dar la rentabilidad. No es lo mismo tener 1,000 marranas a tener 28, 30,000 cerdos que producen esas 1,000 marranas al año. El dinero, la lana, el dinero y la ganancia están en esos 28, 30, 32,000 puercos que nos van a producir 1,000 marranas en un año. Hay que cuidar el cerdo, desde que nace hasta llevarlo al mercado. Pero ¿qué sucede con el estatus sanitario de diferentes zonas del país? Pues hay que contemplarlo, porque eso es muy importante para tener la salud adecuada y que el cerdo dé todo su potencial. Bueno, ya entrando en materia prácticamente de la farmacología, en esta época la resistencia de las bacterias a los antimicrobianos son elevadas y existe gran discusión sobre el uso responsable de los antibióticos en los animales. Nosotros, los médicos veterinarios, debemos dominar el tema de la farmacocinética, de la farmacodinamia, el diagnóstico presuntivo y la justificación ante los productores
con la práctica que tenemos, la experiencia que tenemos en campo y justificar la inversión y el beneficio de utilizar o implementar un antibiótico. Así es. ¿Qué mortalidad tengo? ¿Está dentro de los parámetros internacionales buenos o se está saliendo de control? Si yo, por ejemplo, en destete manejo 1%, hasta 2%, en destete es un buen resultado. Pero si se nos va arriba del 10%, 12%, 15%, ¿qué está sucediendo en la línea? ¿Qué le está sucediendo al lechón? Nosotros debemos de visualizar la dinámica de infección, la presión de infección, dónde está ocurriendo, en qué semanas del cerdo está sucediendo la mortalidad, la morbilidad. Lo ideal es primero aislar a la gente, correr los antibiogramas y luego medicar. Pero en una población es difícil esperar 3 o 4 días para tener ese aislamiento del agente etiológico. Y otros se va al cuarto, al quinto, al sexto día para tener un antibiograma. Por lo tanto, la experiencia de nosotros los médicos veterinarios que estamos en campo, debemos de dar tratamiento de manera inmediata, que no se nos salga de control. Si la morbilidad va para arriba, pues arriba del 10% hay que medicar toda la caseta, hay que medicar todo el lote que está afectado. Pero si abajo del 10% podemos hacer tratamientos parenterales, ¿sí? Entonces, debemos de implementar el antibiótico que por experiencia a través de los años y del tiempo, nosotros como veterinarios tenemos conocimiento de que funciona el antibiótico. Entonces, la determinación de la sensibilidad a los agentes antimicrobianos es una de las principales funciones de los laboratorios de diagnóstico y debe aportar la información necesaria para llevar a término un tratamiento adecuado. Así es, pero en el laboratorio nos dicen los resultados in vitro. In vivo, quizás no se absorbe el antibiótico, que in vitro me diga que va a llegar a cerebro, o a pulmón, o al órgano blanco. Debemos de conocer que los antibióticos que vamos a implementar se absorban para procesos septicémicos o bien para problemas localizados en el tracto digestivo. Por ejemplo, hay bacterias intracelulares obligadas o facultativas. Las obligadas son las que nunca salen del intestino. Por ejemplo, la Ausonia intracelularis no produce un proceso septicémico, pero Salmonella sí. Entonces debemos de conocer realmente el antibiótico más indicado que se absorba y llegue al órgano blanco. Bueno, el primer objetivo es predecir la sensibilidad antimicrobiana, la cual será el resultado de un tratamiento para el patógeno aislado, la dinámica y la presión de infección, la morbilidad y la mortalidad. El resultado se expresa de la siguiente manera. Muy sensible el antibiograma, arriba de 7 milímetros, sensible arriba de 11 y menos de 16, sensibilidad media, 8 milímetros a 11 milímetros, y resistencia o no sensible, el antimicrobiano no será eficaz en la patología que estamos teniendo. Tiene menos de 7 milímetros. Una vez teniendo esto, debemos de obtener una serie histórica de lo que nos permita predecir el comportamiento de un antibiótico, si realmente ya está dejando mucho que desear y está desapareciendo del uso por lo mismo que hemos generado problemas de sensibilidad. Y la otra, yo me atrevo a decir resistente, pues no sé si tenga los plásmidos R, pero yo le pondría no sensible el término y quitar un poquito en el antibiograma el término resistente. Yo le pondría no sensible. Por eso es que lo manejo aquí con un signo de interrogación. Perfecto. Bueno, debemos escoger el medicamento correcto. Debemos hacer las indicaciones terapéuticas correctas. Medicar al paciente correctamente. Medicar al paciente en tiempo y forma. La rama de la farmacología, como la farmacodinamia, la farmacocinética, nos va a decir la liberación del antibiótico, la liberación, la absorción, la distribución y el metabolismo y la eliminación. De tal manera que nosotros nos vamos a dar cuenta con la farmacocinética de qué manera se está comportando el antibiótico, cómo se distribuye en el organismo. Bueno, pasando a otro tema que es muy interesante, si yo quiero certificar una granja en buenas prácticas de producción, debo de pasar los lineamientos que son muy estrictos, pero valen la pena. La granja en la cual les pasé los resultados está certificada ante el Organismo Nacional de Certificación Agroalimentaria, el ONCA y Senacica, donde llevamos controles estrictos de la medicación. ¿Qué es lo que nos dice el manual de prácticas de producción, el de buenas prácticas? Los cerdos por lote enfermos deberán de ser colocados en un corral de enfermería. Hoy en día, esas casetas de engorda o de destete deben de tener un corral que diga enfermería, en el cual estará vacío, limpio para recibir cerdos enfermos. Y debemos de desinfectar. Disculpa, médico. No está avanzando la presentación. Nos aparece la primera pantalla nada más. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, Marlene, ¿nos apoyas con eso? Que no está avanzando la pantalla.
Médico nada presentación. más tiene que darle con su tecla de los lados o por ahí en la pantalla debe de aparecerle también como una flechita. Sí, se quedó congelada. A ver, entonces, A ver, dale. ¿a dónde le doy? Sí, es que más se quedó en la primera, ¿no? En la primera diapositiva. Diapositiva, sí. Ok, entonces vamos a ver, aquí estoy en Zoom. Ponte en la primera otra vez. Y dale a avanzar. La primera. A ver. Ok, Está avanzando en la pantalla. No, está congelada. pues aquí la tengo yo en la pantalla. ¿Ya está? Perfecto. La voy a ampliar. ¿Ahí la siguen viendo? ¿Sí la siguen viendo? Bueno, creo que hubo una falla técnica por aquí. Como les decía, pues, no sé si vieron esta imagen. Este es el cerdo que cruzaba la marrana, cargaba la marrana que teníamos en la casa. Varias marranas, mis padres que ya fallecieron y yo de huérfano me quedé 3 años y pues yo al salir de un orfanato donde viví, pues me dediqué a apoyar a mi mamá y a darle de comer esa marrana. Por eso me gustan los cerdos y la alcancía, que era las marranitas, nos dieron para muchos beneficios. Sí, les decía de los costos de producción, la rentabilidad de una granja, el concepto del alimento, que es el 80-82% de una granja sana. Cuando hay problemas sanitarios se baja al 70-75% porque estás metiendo medicamentos y una serie de vacunaciones y medicinas para controlar un problema infeccioso. Y si se puede salir el costo de producción del 2% en medicinas y materiales, se puede incrementar notoriamente y bajar el consumo del alimento y los cerdos ser más edad a mercado y menor peso a mercado. Entonces es muy importante conocer la rentabilidad y en qué conceptos se están fijando los costos de producción. Aparte de los gastos financieros, gastos de venta, gastos de administración, todo eso hay que contemplarlo. Entonces les decía yo del crecimiento de los cerdos, la curva de crecimiento nace de 1,5 kilos y a las 4 semanas ya pesa el 545% y así sucesivamente va creciendo. Si vemos una meseta aquí en alguna de estas semanas, el puerco está pasando por un problema posiblemente, hay que detectar si no es nutricional, si es infeccioso, o bien si hay una caída de peso, no una meseta, es peor todavía, que nos hace llevar más al puerco a mayor edad y mayor conversión alimenticia. Entonces les decía de las resistencias bacterianas, la sensibilidad de los antimicrobianos, la farmacocinética, que se encarga de ver la liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos. Le agradezco al doctor Víctor Fuentes, que me proporcionó una farmacología que está él por editar, y de aquí tomé algunas imágenes. Y bueno, les comentaba lo del manual de buenas prácticas pecuarias en la producción en granjas porcícolas. Es muy interesante certificar las granjas que cumplan con todos los lineamientos, que nos puede llegar hasta buscar otros mercados que son viables con granjas certificadas y tener mayor rentabilidad. Entonces, ¿qué dice el manual de buenas prácticas? Que los cerdos enfermos se deberán colocar en un corral de enfermería, el cual debe estar limpio antes de ingresar los cerdos, desinfectado, identificar cuál es ese corral con un letrero que diga enfermería, respetando el espacio vital necesario, dependiendo de su edad y el estado fisiológico o el lote que está enfermo. Cada lote debe tener su corral de enfermería. Cuando la morbilidad rebasa el 10%, este corral de enfermería ya no opera. ¿Por qué? Porque ya la morbilidad se salió de control. Tenemos que medicar toda la caseta o tenemos que medicar todo el lote. Entonces, debemos de medicar de otra manera, otra vía, ya no tratamientos parenterales, sino debemos de utilizar el agua medicada o bien el alimento medicado. Porque la morbilidad así nos lo indica. Imagínense andar picando 500 puercos diarios, pues es una locura. Hace tiempo se hacía mucho, pero hoy en día no es factible. En esta área, el médico veterinario, especialista, zootecnista, realizará el diagnóstico y determinar el tratamiento correspondiente conociendo el agente etiológico, la presión de infección y su dinámica de infección. Debe reconocer los agentes etiológicos desencadenantes o determinantes. ¿Cuáles son esos? Los primarios. Los que le abren la puerta a los bacterianos, que son oportunistas, que están ahí latentes y se van a manifestar por una inmunodepresión, no inmunosupresión por esos agentes. Inmunosuprimir es quedarse nulo el sistema inmune. Esto es inmunodeprimir, bajar la respuesta inmune del sistema inmune. Entonces,
Hay que reconocer estos agentes etiológicos desencadenantes y determinantes primarios, inmunodepresores, y conocer los oportunistas que están ahí latentes, que se van a manifestar. La historia clínica nos ayudará a determinar el diagnóstico definitivo y certero junto con el laboratorio de patología, tanto en el pie de cría por su número de parto, en la línea de producción, desde que nace el cerdo hasta que sale a mercado. Esta historia clínica es muy interesante, es muy fácil de llenar. Todas las granjas deberían de implementar esta historia clínica, que es muy sencilla. La pongo en línea de producción. ¿Qué nos dice este formato? En Excel, formato de historia clínica, línea de producción, el área, lactancia, destete, engorda. Edad, de la primera semana en que nace hasta la edad en que se vende, 24 semanas. ¿Qué alimentos se están metiendo o se les está dando en las primeras fases? ¿Qué medicación tienen estos alimentos? ¿Qué dosis en miligramos por kilo de peso llevan estos medicamentos? Estos alimentos que estamos implementando en fase 0, fase 1, fase 2, 3, iniciador, 12-25, 25-40, 40-60, 60-80 y 80 mercado. ¿Cuáles son las fases de alimento que estamos usando y qué medicaciones se están implementando? Pero bien marcada la dosis en miligramos y por kilogramo de peso o partes por millón. O medicación en agua. Mucha gente pues, recibe los cerdos en la semana 4 del destete o en la semana 11 a la engorda, cuando ingresan a la engorda. Las dosis también en agua medicada, miligramos y por kilo de peso y partes por millón. Y la mortalidad. ¿Qué porcentaje de mortalidad tenemos? ¿En qué semana está ocurriendo la mortalidad? ¿Qué causas son las que le están matando al lechón? ¿Qué signos clínicos estamos viendo en estas semanas de edad? La morbilidad. ¿Qué porcentaje de cerdos está afectado? ¿Va en incremento o va en decremento? Casi nunca lo hacemos, pero vale la pena hacer un índice de tosido cuando hay procesos infecciosos severos. Pararnos a media caseta a las 9 de la mañana es buena hora, entre 8 y 9, para determinar cuántos cerdos tosen, cuántos estornudan. Y también los aditivos antimicotoxinas, ¿en dónde se están implementando? ¿Dónde se están poniendo? ¿Qué está sucediendo con las micotoxinas? Y también la vacunación, el calendario de vacunación que están implementando, en qué semana vacunan, para qué problemas vacunan, para prevenir qué enfermedades, hay que documentarlo en esta historia clínica. También la dosis del aditivo antimicotoxinas. Ahora, si bien se tiene un perfil serológico en la línea, pues vamos a determinar en estas semanas, desde que nace el cerdo hasta que lo vendes, dónde está la inmunidad materna, cómo cae la inmunidad materna, la ventana inmunológica en el destete y cómo se vuelve a infectar el cerdo en las edades que lo indica la serología, con respuesta inmune, con presencia de anticuerpos. ¿Sí? Entonces también si hay bacteriológicos, estudios bacteriológicos en el laboratorio y aislamientos virales, pues también documentarlo en esta historia clínica. Eso nos va a permitir mapear, organizar de una manera holística el diagnóstico de la población. Recuerden que manejamos clínica poblacional, no manejamos clínica de un individuo. La clínica poblacional es fundamental. Un ejemplo, aquí está. Los lechones de 14 días, una serología positivas al virus del PIRS, anticuerpos maternos, ELISA, cae los anticuerpos, ventana inmunológica, y posteriormente en la engorda revienta el virus del PIRS. ¿Sí? Entonces, esto nos va a indicar, una vez que hagamos la historia clínica, en qué semanas está sucediendo esto, y tener un mejor diagnóstico muy completo. Ahí está un ejemplo de una historia clínica de una granja. Estaban metiendo amoxicilina 400 partes, más tiamulina 100 partes, más colistina 720 unidades internacionales. ¿En qué semanas? En el fase 1, en el fase 2. En destete ya en harina, alimento en harina, en rofloxacina blindada. Quién sabe si se la comían, pero sí estaban implementada. Porque muchas veces hay rechazo cuando no tiene un buen sabor la rofloxacina, si no está blindada. Entonces el cerdo la rechaza por las 19,000 papilas gustativas que tiene el cerdo. Comparado con una gallina, un pollo que tiene 4, 5, 6 papilas, pues hay gran diferencia en la aceptación de un antibiótico. En crecimiento, tiamulina más clorteretra, el porcentaje que viene en el producto, y pues los inyectables. Aquí inyectaban amoxicilina al recibir a los lechones con 0.5 mililitros. Un tratamiento de amoxicilina. Error. Son parte del problema que hemos generado y que las bacterias se vuelvan resistentes. No damos tratamientos contundentes inyectables. Mínimos deben ser 3 piquetes o 5 hasta 6 para poder matar bien al agente etiológico. Pero bueno, posiblemente también hay productos de liberación prolongada o de larga acción. Entonces, también es muy interesante dónde se van a poner, cómo se van liberando, pero un proceso agudo no funciona.
En un proceso agudo de enfermedad hay que poner un acuoso sódico para que llegue rápido al órgano blanco y detengamos la mortalidad. Entonces tenemos que hacer un mapeo de esta manera. ¿Qué signos clínicos había? Dermatitis por Staphylococcus aureus, enfermedad del cerdo mugroso. Haemophilus parasuis, Streptococcus suis, influenza porcina y APP. APP, me suena. APP no es muy común encontrarlo en el destete, más bien es de engorda, como está acá. Pero aquí lo pusieron así, yo me imagino que era Actinobacillus suis, que es de los Actinobacillus, ataca a los lechones en destete. Y el Actinobacillus pneumoniae ataca más bien a engorda, es una enfermedad de engorda. Entonces hay que diferenciarlo. Y también Mycoplasma pneumoniae, aquí hay. Puede ser alguna tos seca y en la necropsia vemos lesiones en los lóbulos anteriores, craneales o cardíacos. Vacunación, vacuna contra erisipela y para el circovirus y Mycoplasma pneumoniae. Y ponen un producto aditivo antimicotoxinas en ciertas etapas. Aquí nosotros nos damos cuenta de Actinobacillus pneumoniae, ven nada más que lesiones, y epistasis, salida de sangre por la nariz. Muchas veces tenemos que diferenciarlo de Pasteurella. Pasteurella no produce epistasis y las lesiones son muy diferentes. Entonces debemos diferenciar si es Pasteurella multocida tipo A y determinar si es APP o Pasteurella. Aquí vemos otro, abortos, como por ejemplo el virus del PIRS, no comen las marranas en gestación, diarrea epidémica porcina. ¿Sí? Aquí están estos animalitos, estos lechones, estos fetos, con el ombligo negro, que es un signo que posiblemente está encaminado a PIRS. La diarrea epidémica porcina, conocer estos agentes primarios virales. Aquí vemos micoplasma, quizá también esté influenza aquí involucrada. Aquí vemos una neumonía difusa, muy severa, posiblemente esté involucrada influenza porcina o PIRS. Aquí vemos APP también. Aquí vemos Haemophilus parasuis con la fibrina. Tremendas lesiones. Aquí vemos una Salmonella cholera suis con úlceras botonosas en ciego, válvulo ileocecal, diarreas amarillas, desgaste del cerdo, deshidratado, o parásitos. Por aquí se alcanza a ver un ascarizum, no se alcanza a ver muy bien. O una disentería, lleva moco, aquí no se ve el moco, posiblemente sea una ileitis, una lawsonia o un clostridiasis. Aquí vemos una ileitis crónica que cierra la luz del ilion y pues el cerdo no crece. Deja de crecer, pues ahí se lleva la absorción de nutrientes. También debemos de considerar en el estado de salud los gases, el amoníaco, el ácido sulfídrico, metano, qué otros factores son los que están influyendo para la infección de los problemas que se tienen en la granja. Por ejemplo, en Win to Finish, vean ustedes con SLAT, si no hay tapete, pasa mucho frío, como en esta, una granja de la Piedad, Michoacán, donde metieron a los lechones al famoso Win to Finish. El lechón activa su aparato termorregulador a las 9 semanas de edad. El Win to Finish muchas veces no es bueno porque se hacen las casetas pensando en el cerdo a salir a rastro y no en el lechón que vas a recibir. No es lo mismo calentar una engorda de 4,5 metros de altura el techo a un destete que tiene 2,5, 3 metros de altura el techo. La ventilación, la humedad, el hacinamiento es muy importante. Miren este Win to Finish. Estaba haciendo mucho frío, nublado, y los lechones apilados acaban de entrar de maternidad recién destetados a un Win to Finish. El Win to Finish básicamente se ha hecho ¿para qué? Para no tener 3 ranchos en 3 sitios de producción. Si no son 3 sitios, 3 ranchos, 3 caminos, 3 fuentes de energía eléctrica, 3 pozos, se triplican los costos al momento de hacer un proyecto de inversión de ese tipo. Entonces, el Win to Finish o este finalizador se ha implementado, pero muchas granjas no lo han hecho de manera correcta. Y ahí vienen los problemas de que el lechón sufre. El lechón no tiene grasa, hasta después de 9 semanas de vida empieza a encebarse, empieza a defenderse con esa energía ante las inclemencias del frío. Vemos aquí otra vez APP, vean nomás las lesiones profundas. Aquí está influenza, el moco estilando, otra neumonía difusa sugestiva de un proceso viral, y también vemos aquí posiblemente involucrado micoplasma. Aquí está el de Haemophilus parasuis, disentería, aquí está el moco, las heces con moco, huele horrible. Es un olor intenso el que produce la disentería porcina. Precispira iodisentería, es un treponema llamado así. Aquí está el Clostridium o tripa roja, famosa, que el cerdo está muy bien en engorda y de repente empieza a gritar, se infla de gas y vean los intestinos llenos de gas. Bueno, aquí está la disentería. Pues aquí vemos algunos antibiogramas. Si yo voy a mandar muestras, me tienen que aislar el agente etiológico. En el laboratorio nos van a confirmar, pero con nuestra experiencia ya vamos viendo por dónde va el asunto. Pero esto es labor muy importante del médico veterinario. Él es el responsable de dar bien los tratamientos. También le agradezco al doctor Antonio Pérez Campos, del laboratorio Lepepto en Tepatitlán, que me proporcionó unas fotografías muy interesantes de algunos antibiogramas para poder dar esta presentación. Le agradezco al doctor Antonio, si estás presente, Tony, muchas gracias por tu apoyo. Bueno, medicación en agua.
Pues esa es otra herramienta que tenemos, ¿sí? Bueno, pues aquí están los famosos dosificadores, o el bypass, donde va inyectando la solución madre en el tinaco, cubierto bien, que sea un tinaco oscuro, para evitar que sea afectado por la luz ultravioleta del sol. Los tinacos también deben estar tapados y estar checando los niveles. Cuando no se usa solución madre y se usa la medicación por un bypass de este tipo, debemos estar checando los niveles para cuando se acabe la medicación, pues volver a reforzar. Y tener las tablas que nos indican cómo vamos a hacer las diluciones en esta solución madre. Aquí en este caso se utiliza para clorinar el agua, ¿sí? Se mete un clorinador y va clorinando el agua, pero medicamos en esta granja, en los tinacos. Y también que estén tapados, porque muchas veces no tienen la tapa y se enlama la agua y se tapan los chupones, o bien también es afectado por la luz ultravioleta solar, la medicación. De tal manera que es muy interesante todo esto. Esto todo lo tiene que ver el médico con sus responsables o encargados de casetas o supervisores de granja, ¿no? Aquí están los diferentes componentes de un dosificador de este tipo, que vale la pena también implementarlo cuando no se tiene un tinaco por caseta y tienes un aljibe general y no puedes medicar nada más que el lote que está enfermo, pues utilizar este tipo de implementos. Y se puede mover de un área a otra, de una caseta a otra, para ir dando los tratamientos oportunos en el área afectada. O bien, si un tinaco general, imagínense medicar cerdos que no están enfermos, cuesta carísimo. Yo prefiero tinacos o este tipo de equipos. Bueno, es muy interesante conocer los consumos de agua. Aquí está el NRC, los consumos de agua de cerdos en crecimiento. Aquí está desde que el lechón tiene 3 semanas hasta las 21 semanas. El peso corporal, el consumo de agua al día y el porcentaje de peso del cerdo. Aquí están los consumos de agua. Y también en el Disease of Swine, el libro, aquí también vienen estas tablas de consumos de agua y hay que contemplarlos para poder medicar en agua. Ahora, es muy interesante los desperdicios de agua. Desperdicios en chupón penduloso pierden hasta el 30%, en chupón horizontal 30% y en platón solo el 10%. Si se tienen chupones horizontales, vale la pena cambiarlos por de platón, porque imagínense lo que nos cuesta que el cerdo tire el 30% de agua. Le agradezco también a la doctora Delfa, si está conectada. Estas tablas las presentó en una conferencia muy importante en Tepatitlán, en el centro de convenciones que hay en Tepatitlán, y ella me proporcionó su conferencia y le agradezco a la doctora Delfa si está presente. Fíjense bien, el chupón de 90 a 45 grados de bajo costo, pero miren lo que desperdicia de agua. Si yo voy a medicar en agua, no tengo el chupón adecuado, para empezar. El platón, el costo mayor de desperdicio es el 10%. Pues voy a poner mejor platones, ¿no? O una canaleta, pero también hay mucho desperdicio de agua. Yo prefiero el de platón. En esta granja que vean ustedes, las fotos son de platón, no desperdician agua. De verdad que vale la pena. Si nosotros vamos a cambiar la medicación de alimento a agua, debemos de tener las condiciones del equipo de chupones apropiada, de tinacos apropiada y de los dosatrones apropiados. Y aquí están las alturas de los bebederos que nos recomienda la doctora Delfa y que está también en algunas literaturas. Entonces, pues vamos a proseguir. Ahora los tratamientos intramusculares. También tipos de aguja, lechones lactantes de unos 7 días, de 5 octavos o hasta de insulina para meter algún producto, jeringas de insulina con el calibre de 20 o 20 si es oleoso o calibre 21 si es acuoso. Lechón en destete de 7 a 25 kilos, pues aquí vienen las indicaciones del calibre de las agujas a usar. También es muy interesante dónde estamos aplicando los productos inyectables. Subcutáneos, intramuscular, en grasa, músculo. Aquí está otra ilustración muy interesante. Esta es la correcta, esta no es correcta. ¿Por qué? Porque el calibre quizás de la aguja no es el adecuado o el tamaño de la aguja no es la adecuada. Si tengo que implementar con una de 3/4, cuando voy a poner una de 1 pulgada, pues debo de implementar la aguja de 1 pulgada para que llegue a músculo y sea intramuscular. ¿Sí? Aquí estamos viendo cómo están aplicando. En la nalga también lo aplican, pero hay que tener mucho cuidado. Son piezas muy valiosas, la cabeza del lomo, el lomo y la nalga, el jamón. Entonces, es muy interesante, ¿no? Pues aquí se ve muy claro una inyección subcutánea. Aquí está la correcta, ya ampliada. Bueno, en casos de una mala aplicación de inyección, algunas despuntadas, productos contaminados y caducados, ahí el médico también debe de estar al pendiente del uso responsable de los antibióticos. ¿Por qué? Porque él se va a dar cuenta si están inyectando de manera correcta o no. Productos contaminados y caducados, cuando está sucio el lugar o aplicación, el lugar donde se aplica, en el cuello, la tabla del cuello, en el jamón, abscesos y necrosis de la zona de aplicación, si se están produciendo esos abscesos. Lo vemos claro en las granjas, como las marranas en gestación traen unas bolas de pus. Decomiso del animal o pieza afectada.
Puede afectarse la cabeza del lomo, que es la pieza más valiosa, puede afectarse la pierna, un absceso puede contaminar otras canales o piezas de gran valor, y en los rastros tipo TIPS paran la línea de matanza, lavan, desinfectan para seguir el proceso en la línea. Es muy riesgoso todo eso y pueden ser penalizados por países que están importando nuestra carne de cerdos, como por ejemplo los rastros de Sonora, Coahuila, Sasa, Quequén y otros rastros más. Es muy interesante que esto no suceda, que se revienten esos abscesos. O bien que encuentren una aguja en la tabla de cuello. Una aguja enterrada es decomiso. Y eso hay penalizaciones. ¿Dónde vamos a inyectar a los cerdos? Primer piquete en el cuello, señalando con el crayón, y el médico va a determinar que cuando entre, si encuentra esa marca, llevan un tratamiento. Si ya no se ve esa marca, al día siguiente va a haber el otro tratamiento. El tercer tratamiento, en las ancas, en la grupa, entre arriba de las nalgas, ¿sí? El cuarto tratamiento ya va cruzado. Si yo veo uno cruzado, pues ya lleva 4 tratamientos. Un quinto, un sexto, y así de esa manera podemos marcar a los cerdos tratados. Aunque el médico no esté día a día allí, o que no pudo estar revisando esto, puede revisar al día siguiente y ver que van 2 días de tratamiento. Y aparte ver la bitácora que dice el manual de buenas prácticas, checar la bitácora, que realmente se esté llevando la actividad de curar a los cerdos en la enfermería o bien todo el lote. Y checar en el agua también el médico, estar checando que estén haciendo la medicación correcta. Y pues, que no estén despuntadas las agujas, ahí está la gestación, medicación, el alimento. Esta es una parte muy interesante. Bueno, se deberá de implementar una bitácora donde se los mencioné y registrar de ingreso los cerdos en el área, ejecutando por el personal operativo capacitado. Tenemos que poner la fecha de ingreso en esa bitácora de los cerdos que entraron a la caseta. Número de identificación por lote o fecha de nacimiento, el día en la oreja derecha y el mes en la oreja izquierda, qué día y en qué mes nació ese cerdo, o bien por lote, 52 lotes, 52 semanas al año, 52 lotes, 52 grupos al año, de la manera que nos estén marcando, pero llevar un control en la bitácora de la identificación de los lotes que se van a tratar. Motivo del ingreso, pues entra una engorda, el diagnóstico, pues siguen poniendo los diagnósticos que estamos viendo clínicos, tratamientos del fármaco aplicados, todo eso hay que anotarlo en la bitácora. Nombre y firma de quien prescribe el tratamiento, pues el médico y los encargados que están ahí también deben de firmarlo, no solo el médico. Tiempo de retiro del fármaco, esto es importante. El tiempo de retiro, ¿por qué? Porque si nosotros estamos exportando, y aunque no estemos exportando, son muy estrictos, en México no debe ocurrir ya esto. No podemos seguir consumiendo carne medicada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es la misma, lo que vamos a poder consumir de carne con antibióticos. ¿Qué sucede? No estamos consumiendo una dosis terapéutica, estamos generando resistencias y también en los humanos cada vez demerita el uso de los fármacos, su efectividad. Entonces tenemos que ver el tiempo de retiro. En esa bitácora dice, este cerdo fue medicado hasta el día 1 de diciembre y lo voy a vender la primera semana de enero. Checo la etiqueta del producto y dice los tiempos de retiro o la farmacología. Entonces debo de cumplir con esos tiempos de retiro para que no vaya circulando el antibiótico en la carne que nos estamos consumiendo. Entonces es muy importante. ¿Okay? Manejo de tinacos, checando los consumos, niveles y etapas, lo que ya les mencioné hace rato, manejo de los dosatrones, la solución madre. Bueno, ahora vamos a ver algunos factores que influyen en la correlación de los resultados del antibiograma y la respuesta clínica. Factores de la farmacología ante el agente antimicrobiano. La farmacocinética, unión a proteínas plasmáticas, vías de administración, acción bacteriostática o bactericida, concentración en el sitio de infección u órgano blanco. Estos son los factores de la farmacología, pero todavía hay algunos más puntos que voy a mencionar más adelante. Factores del huésped. Conocer la enfermedad y en qué aparato sistema está siendo afectado. El estado inmunológico del cerdo, lo mencioné hace un rato. Agentes desencadenantes son los primarios o determinantes primarios como micoplasma, los desencadenantes como PIRS, influenza, inmunodepresores. Está en proceso inflamatorio el cerdo por un problema de un factor desencadenante por el virus de PIRS, con una gran demanda de energía y proteína, que el antibiótico va a demeritar su efectividad, porque los secundarios se están manifestando, pero debemos de medicar, aunque sea un factor desencadenante primario como el virus del PIRS, debemos de medicar, porque si no medicamos con antibióticos para los agentes secundarios, se nos va a complicar más el problema. Función renal o hepática, o se elimina por heces, hay que conocer la eliminación del antibiótico. De tal manera que si nosotros tenemos una eliminación renal, pues te puede servir para problemas genitourinarios, el antibiótico que estás buscando, o en heces cuando tenemos problemas gastroentéricos.
Entonces hay que también cumplir, de acuerdo al factor del huésped, el tiempo que debe de ser dedicado al animal. Conocer la dinámica de infección, conocer los periodos de incubación de las bacterias. Por ejemplo, Mycoplasma incuba de 14 a 17 días. Mis tratamientos no van menos de 2 o 3 semanas. Porque si yo veo signos clínicos en la semana 10 de Mycoplasma, tos seca, la neumonía, baja el consumo de alimento, quiere decir que ese animal se infectó desde la semana 7 y su periodo de incubación duró de 14 a 17 días. Si es un problema gastroentérico, ejemplo, están en los libros de patología. El periodo de incubación de Lawsonia intracelularis va de 9 a 12 días. Mis tratamientos no van menos de 2 semanas. El tratamiento para Haemophilus parasuis, por su periodo de incubación, son 14 días. Clásicos esos. Pero una Salmonella cólera suis, a las 24, 48, 72 horas está prendido el animal por cólera suis. Pero no es igual la Salmonella cólera suis que la enteritis. La enteritis dura alrededor de 4 o 5 días y casi no hay procesos septicémicos. Pero Salmonella cólera suis sí y Tifimurium. Entonces tenemos que conocer cuál Salmonella nos está atacando. Hasta el color del excremento nos lo está indicando, el olor, las lesiones a la necropsia, úlceras botonosas en ciego, válvula ileocecal, ¿qué estamos viendo, no? Entonces debemos de cumplir en tiempo y forma el tratamiento. Y cada vez cometemos muchos errores en la medicación. Factores del microorganismo, la virulencia, el grado de patogenicidad del microorganismo. Se los dije ahorita de la salmonela. La alta concentración de unidades formadoras de colonias. No es lo mismo que entren 10 unidades formadoras de colonias de una salmonela a que entren millones. Infección completo mixta. Están inmersos ahí bacterias gram positivas y gram negativas. Debemos de saberlo. Una gram positiva, erisipela, con una penicilina sódica funciona muy bien. Hay varias penicilinas inyectables. Sódica, benzatínica, procaínica y cristalina. ¿Cuál es la mejor? La sódica, porque llega más rápido al órgano blanco del sitio de acción. ¿Sí? Desarrollo de resistencia durante el tratamiento, los plasmidos R. Esos son los factores del microorganismo. Hay otros factores que voy a mencionar más adelante. Pero bueno, un ejemplo clásico. Allá en los 80s, que yo estaba trabajando en Lagos de Moreno, en San Fandila, que duré 6 años allá, teníamos brotes constantes de Actinobacillus y Pleuropneumonia. Y en eso salió el XNL-RTU. Excelente, una cefalosporina maravillosa. Pero usábamos la de 4 gramos acuosa, sódica, funcionaba bien. Pero nos dijimos, pues así nosotros nos ahorramos más piquetes. Error garrafal. Un puerco convaleciente en la mañana que le ponía el de larga acción, el RTU, en la tarde estaba muerto. Pero si yo ponía el acuoso en la mañana, el puerco ya posiblemente ya esté restableciéndose en la tarde y quizás ya comiendo. ¿Por qué? Pues porque el otro se libera lentamente cuando tengo un proceso agudo de una enfermedad severa. Erisipela igual. Es explosiva la erisipela. Es una gran positiva. Más fácil de controlar. Pero las gran negativas quiero saber. Parasuis, APP, Salmonella, E. coli, todas esas son bacterias gran negativas. ¿Sí? Entonces debemos saber cuál es el agente etiológico que nos está afectando. Bueno, ahí vienen los otros factores. Factores del médico veterinario gerente de producción. Debe de conocer el diagnóstico, los signos clínicos, si el diario está inmerso en las casetas. Esa es su chamba. La morbilidad, índice de tosido, estornudos o de diarreas, el curso que toma la mortalidad, el curso que toma la morbilidad. Necropsias, hay que abrir los cadáveres, ver las lesiones anatomopatológicas. La toma y envío de muestras de ser necesario y mandarlas en refrigeración para bacteriología, aislamiento bacteriano o en congelación para virología. Diagnóstico definitivo. Ok, ya complementamos con esa historia clínica que ustedes vieron en ese formato y tenemos un diagnóstico definitivo corroborado por el laboratorio. Ahora sí, con todas esas herramientas de historia clínica, con todos los signos clínicos, lesiones anatomopatológicas, diagnóstico definitivo del laboratorio, voy a tener que seleccionar el fármaco. O vacunas también en un momento dado, ¿no? Bacteriostático, bactericida, dosis en miligramos y partes por millón. Justificar la inversión-beneficio ante el productor. Por ejemplo, si yo tengo una mortalidad del 10% en el destete por Haemophilus parasuis, es un ejemplo. Y pues los indicadores estándares nacionales mundiales indican que del 1 al 2% estamos bien. Pues vamos a buscar el 2%, ¿no? Del 8, de 8 puntos porcentuales bajarlo es maravilloso, de traer el 10. Entonces, ¿cuánto nos cuesta un puerco que se nos muera de 25 kilos? Si yo me dedicara a vender lechones, los primeros 10 kilos los vendo a 2.4, 2.5, 2.6 o hasta 2.7 precio de rastro los primeros 10 kilos. Nos cuesta como 1,000 pesos un cerdo que se nos muera. Y si se me muere 50 a la semana, son 50,000 pesos, ¿no?
Y si yo la inversión-beneficio que implemento, digo, bueno, le voy a meter 20,000 pesos a tratar esos animales, lo divido y entre los 50,000 pues, le meto un peso y me regresa 3 o 4 pesos. O me regresa 10 pesos, depende de la enfermedad, depende la mortalidad. Entonces, la relación inversión-beneficio es muy importante para justificarlo ante el productor y que nos autorice la medicación. Y otra, las recetas médicas. ¿Qué pasa con las recetas médicas? Yo tengo mis recetas médicas ante la Secretaría. También las recetas médicas en plantas, en proveedores, tienen que llenarse. Pero si los médicos que estamos en granja, en campo, no tenemos recetas médicas, vale la pena también sacarlas. Porque va a llegar un momento que esa exigencia va a ser, pero total. Ya vamos a pensar en eso. Ahora, ya decidí que antibiótico hago un memorándum como gerente de producción, se lo paso al gerente de compras, al gerente de la planta y en archivo para tenerlo ahí y que firmen de recibido. ¿Y en qué tipos de alimentos debe decir ese memorándum donde se va a medicar? La dosis en miligramos por kilogramo de peso o partes por millón. Y la cantidad del producto comercial que se va a meter, porque el de planta va el cucharón, va a pesar y lo va a meter. Puede ser que se incluyan los micros con productos de baja inclusión o bien en el macro, pero debemos de señalarle bien a los involucrados qué es lo que se va a hacer. Y el tiempo de tratamiento. Oye, salmonela. Tengo salmonela en la semana 12. Les meto en el crecimiento 12 y 13, o la semana 11 que bajan a la engorda, la semana 12 y la 13. Ahí voy a meter el tratamiento para salmonela porque en la 12 y en la 13 se me están muriendo. Se infectó en la 11, al bajar en esa engorda, se vuelve un problema cíclico entre lotes y los portadores asintomáticos juegan un papel muy importante. Entonces, si se van a pasar 13 semanas en la engorda, de la 11 a la 23 o la 24 al mercado, yo voy a ponerle un tratamiento de 26 semanas para que por lo menos 2 vueltas lleguen los cerdos que ya se fueron a rastro, entra un nuevo lote y van a pasar por ese problema nuevamente. Entonces tenemos que ser contundentes con el tiempo de tratamiento y quizás después viene una rotación, viendo cómo se comporta clínicamente este problema. Si ya se dio, no la podremos jugar y decir ya retire ese tratamiento. O bien voy a rotar el tratamiento, voy a quitar este antibiótico que me ayudó, me dio muy buenos resultados y voy a meter otro, hay que rotarlo. También eso va a evitar que tengamos problemas de resistencia a los antibióticos. Entonces, las estrategias de medicación y su control las debe de llevar a cabo el médico veterinario. ¿Sí? Si hay una planta de alimentos interna, pues es mucho más fácil que una planta comercial. Las plantas comerciales, de acuerdo al proveedor, ellos van a medicar un alimento arrancador. ¿Sí? Indicando las dosis, pero la regulación ante la autoridad, si la etiqueta o el tarjetón del proveedor dice 400 partes por millón, un alimento arrancador de amoxicilina, pues 400, pero estamos subdosificando. Un lechón de 4 semanas de edad consume 13 miligramos, no 20. ¿Cómo voy a controlar para Suiza en las primeras etapas del destete si no estoy siendo contundente en la dosis? Pero la planta de alimentos está haciendo lo que dice la etiqueta. Debemos de cambiar esas etiquetas, adecuarlas, hoy en día autorizadas por la SADER, la Secretaría. Entonces, eso también ha ocasionado que nosotros hemos subdosificado mucho con la amoxicilina para el control de agentes etiológicos. Hemos medicado, subdosificado muchos años y hoy en día no están funcionando bien. Debemos de ser contundentes y adecuar las dosis que realmente son terapéuticas. Factores del gerente de compras. Esta persona no debe tomar las decisiones del producto elegido por el MBZ, pero él quiere quedar bien con el patrón, diciéndole que cuesta más barato otro producto que dicen tener el mismo principio activo. Recordemos, él no es un médico veterinario, él no va a ir a la granja, él no va a checar las necropias, él no va a hacer una evaluación de la morbilidad, de la mortalidad. Esta persona debe comprar lo que le indica el médico veterinario. Esta persona no debe de involucrarse en las decisiones del médico. Ese es otro factor que hoy en día y en muchas empresas sucede. Esta persona no dará seguimiento en campo. Debemos de darnos nuestro lugar como médicos y nosotros dosificar como debe de ser y la farmacología lo indica. Los libros de farmacología son muy buenos, mucha teoría, poca práctica. Hay que implementar farmacologías que sean prácticas, que realmente indiquen también lo práctico en sus indicaciones. Nuevamente menciono las plantas de alimento, planta interno propia o planta comercial. ¿Sí? Lo señalo, las etiquetas deben de reforzarse. ¿Okay? Pero la gente de compras no, me doy cuenta, lo veo diario en las granjas. No le dan chance al médico, se involucran en áreas que no les incompeten. Pero
bueno, eso depende de nosotros. Debemos de exigir que nos den nuestro lugar. Los antibióticos blindados, ¿cuál vamos a escoger? ¿Cuál antibiótico de elección vamos a escoger? Hay antibióticos blindados y antibióticos en harina. ¿Cuáles son mejores? Los blindados tienen mayor biodisponibilidad, no se generan cargas electrostáticas que se quedan pegadas a las mezcladoras, micromezcladoras, macromezcladoras, por la fricción. Si viene un viento, tiene un peso específico el blindado, y ese en polvo pues, puede contaminar otras materias primas de la planta de alimentos porque cayó antibiótico en algunos otros ingredientes de las fórmulas. Entonces es muy importante seleccionar el antibiótico de preferencia blindado para que tengamos también mayor biodisponibilidad, se libere en el lugar preciso y soporte las embestidas del ácido clorhídrico. ¿Sí? Y también la concentración del principio activo. ¿A qué concentración viene? De preferencia, las plantas de alimentos prefieren antibióticos de baja inclusión. ¿Más concentrados? Mejor. Por ejemplo, una amoxicilina que se manejó muchos años, al 20%, trae 200 partes por millón cada kilo. Una parte por millón son 1000 miligramos. O una parte por millón es 1 gramo. Entonces, si viene al 80%, quiere decir que un antibiótico como la amoxicilina viene con 800 gramos el kilo del producto comercial. Entonces, vamos a hacer los tratamientos que mejor sean indicados, pero de preferencia con antibióticos blindados, con antibióticos que tengan una mayor biodisponibilidad. Bueno, la concentración del antibiótico en el sitio de infección es otro factor importante a considerar en la elección de un antibiótico. Caso, por ejemplo, la cefalotina no cruza la barrera hematoencefálica, pero en el antibiograma salió sensible. En una meningitis causada por Haemophilus parasuis, Streptococcus suis y E. coli, pues salió sensible in vitro en el laboratorio, pero no responderá a la terapia. Este antibiótico no, pero si uso la amoxicilina o la fosfomicina, son antibióticos que van a llegar al órgano blanco, atraviesan barrera hematoencefálica, ¿sí? Atraviesan hasta placenta. Entonces, vamos a escoger el antibiótico que realmente va a funcionar. La gente del laboratorio pues, da la hoja con el antibiograma, pero el médico debe de interpretar y conocer si realmente se absorbe ese antibiótico, ¿no? In vitro, pues yo pongo ahí el sensilisco en la caja de Petri y hizo una de inhibición, pues funcionó muy bien ahí, pero in vivo no va a funcionar. En cambio, una infección urinaria causada por la E. coli, resistencia a cefalotina, podría responder bien ya a este antibiótico en concentración en la orina. También la fosfomicina, ya que se elimina el 90% por vías urinarias, ¿no? También la amoxicilina. Entonces tenemos que definir el antibiótico más indicado. Lo más importante son los factores propios del hueso. Un paciente inmunocomprometido con una enfermedad por agentes secundarios, primarios, pues va a dejar mucho que desear un antibiótico, pero si no medicamos, nos puede ir peor. Y puede fallar el antibiótico, pero si no medico, lo he visto en granjas, sale peor el asunto. Ahora sí, bactericida, bacteriostático. ¿Cuáles son los bacteriostáticos? ¿Cuáles son los bactericidas? Los bacteriostáticos inhiben la multiplicación bacteriana, la cual se reanuda una vez que se suspende el tratamiento. Pero muchas veces se vuelve bactericida de acuerdo al tiempo de tratamiento y si respetamos esos tiempos. Ya no hay replicación de la bacteria, la bacteria se hace vieja, no se replica. Y hay otros factores que voy a mencionar adelante. Y los bactericidas poseen la propiedad de destruir la bacteria en su pared celular, que muchas veces le da la persistencia a la bacteria. Y es irreversible, ya destruyes a la bacteria, pues ya. Miren, aquí vemos cómo trabajan los antibióticos en esta ilustración. Aquí está la pared celular, aquí trabajan los bactericidas. Y aquí está la fracción 53-30S ribosomal, donde los bacteriostáticos hacen su buena chamba. ¿Sí? Entonces es muy interesante conocer dónde van a actuar los antibióticos. También atraviesa barrera hematoencefálica. Aquí está una lista de antibióticos que sí lo hacen. Glándula mamaria también trabajan bien. O bien si atraviesan la placenta, si se diseminan bien por sangre. Entonces debemos de elegir el producto más indicado para el agente etiológico. Entonces van a inhibir la síntesis de la pared celular. Por ejemplo, la amoxicilina trabaja en la segunda fase de la formación de la pared celular, la fosfomicina en la primera fase. Son bactericidas. ¿Sí? La fosfomicina no es un betalactámico, está en un grupo de especiales y la amoxicilina es un betalactámico derivado de las penicilinas de nuevas generaciones. Yo recuerdo, a mí me tocó lanzar el producto líder hace 24 años de amoxicilina y pues recomendamos 400 partes por millón y pues, la verdad nos damos cuenta que no están funcionando muy bien. Bueno, en la segunda fase, como les dije, la amoxicilina es bactericida y también la bacitracina. Por último, las cadenas de péptidoglicano fuera de la célula se entrelaza transversalmente y forma un polímero tridimensional
llamado transpeptidación, la cual se inhibe por las penicilinas y las cefalosporinas. Aquí le damos en la torre a las bacterias por ese conducto, ¿no? Antibióticos que ejercen su acción a través de la membrana celular. La membrana citoplásmica es fundamental para la regulación del medio intracelular de la bacteria. Entonces, si tenemos antibióticos que trabajan a ese nivel, pues vamos a tener buenos resultados. Por ejemplo, las bacterias de hongos tienen estructuras diferentes y los antibióticos tienen una actividad antimicrobiana selectiva. Por ejemplo, la polimixina B y la fotericina B poseen esta acción. Entonces, también es un factor que debemos de considerar cuando utilicemos una polimixina. ¿Sí? Las polimixinas tienen una afinidad especial para los receptores de los polifosfatos situados en la membrana celular. ¿Sí? Y es donde se producen las toxinas. Entonces ahí trabaja muy bien. Y también no es tóxico para los humanos, ¿no? Los que inhiben la fracción 50 y 30S liposomal, por ejemplo, la doxiciclina trabaja muy bien, la doxiciclina en la fracción 50 y 30S. Es un antibiótico de las tetraciclinas de mayor espectro, pero también tiene un mayor costo, ¿no? Se absorbe el 95%. La fosfomicina, el 95%, la amoxicilina, el 80%, se absorbe y llega a los órganos blancos perfectamente bien. Es un betalactámico, la amoxicilina. Los macrólidos trabajan en la fracción 30S ribosomal y 50. Las quinolonas, como la norfloxacina, rifampicina, inhiben la formación selectiva de la enzima RNA polimerasa, dependiente del DNA, lo cual cataliza la transcripción e información genética y no se replica la bacteria. Por eso evitan la replicación bacteriana. Tienen un sitio muy específico de actuar. Bueno, cuando se produce una mutación cromosómica de la bacteria, adquiere un plásmido R. Es como los virus mutan sus pares de bases para defenderse. También la bacteria, ¿sí? Muta cromosómicamente y eso genera la resistencia. Es un fragmento extracromosómico de DNA portador de genes que modifica la resistencia al antibiótico. Es importante en la virulencia y la invasividad de las bacterias, en la velocidad de aparición de las cepas patógenas o invasivas resistentes a las drogas antimicrobianas y en evolución del cuadro clínico. Los mecanismos de resistencia a los antibióticos pueden clasificarse en 4 grupos. Disminuyen la permeabilidad del antibiótico, no puede penetrar la superficie de la bacteriana ni alcanzar el núcleo celular y se llama resistencia natural. Las bacterias gram negativas representan una barrera difícil de vencer. Por ejemplo, la E. coli. Pronto genera resistencia. Lo veo en los antibiogramas. Me han pasado varios antibiogramas de los laboratorios de diagnóstico y una gran resistencia para E. coli. Tremenda resistencia para la E. coli. Pronto genera resistencia. ¿Por qué? Porque produce una proteína que se llama porins, que impide la entrada del antibiótico. Y sin embargo, Salmonella, con su espacio lipopolisacárido, en su superficie no la detecta el macrófago. Por ejemplo, Salmonella tiene 5 factores de virulencia. Los pilis o fimbrias que se fijan a los receptores. Los plásmidos R de resistencia que se generan muy pronto. Escaso lipopolisacárido en su superficie. La pared celular es muy resistente, muy dura y le da la persistencia. Y otra, las toxinas que produce. Esos son los 5 factores de virulencia. Por eso debemos de conocer al enemigo. ¿En dónde atacan los antibióticos que utilizamos? En la pared celular, destruyendo a la bacteria. El macrófago no detecta como en sí a la salmonela. Lo que detecta es el escaso lipopolisacárido. Si es escaso, no la va a detectar. Pasa a un lado la salmonela del macrófago y no la va a detectar. No se la traga el macrófago. Entonces, debemos de utilizar los antibióticos que ataquen en pared celular bactericidas, como la amoxicilina, la fosfomicina y algunos bacteriostáticos que también llegan a funcionar, los derivados del cloranfenicol, el fluorfenicol también llegan a funcionar, pero pues hay que basarnos en los antibiogramas a ver qué respuesta se tiene. En las bacterias gram positivas, esta pared usualmente no es una barrera que no impida la penetración de los antibióticos. Ahí está la diferencia, son más difíciles de controlar las gram negativas. Modificación e inactivación del antibiótico. Es el mecanismo más común de resistencia adquirida, determinado en la gran medida por la producción de enzimas beta-lactamasas. Hidrolizan el anillo beta-lactámico e inactivan el antibiótico. Es muy importante. Los beta-lactámicos no sucede esto, funcionan muy bien. Alteración del sitio donde el antibiótico ejerce su acción. Se refiere a las modificaciones producidas por la estructura o paso metabólico sobre los que ejercen su acción, bien por incremento de la concentración de una sustancia competitiva o modificación de las diferentes estructuras bacterianas alternas. Por subdosificar,
por uso exagerado en tiempo o por no cumplir el tiempo de tratamiento y los dosis miligramos por kilo de peso partes por millón, también estamos generando resistencias y esa es nuestra responsabilidad como médicos veterinarios. Aquí están los encidiscos, ahí están los sales de inhibición. ¿Okay? Checar si es en polvo, blindado el producto, cómo viene blindado y si aparte si tiene un saborizante, pues es muy interesante porque va a haber mayor palatabilidad y el cerdo lo va a aceptar de la mejor manera. Y el recubrimiento, sus funciones que les mencioné anteriormente. Ese recubrimiento, ¿qué va a hacer? Que tenga un peso específico, el antibiótico, y que no llegue un viento y se lo lleve, que no se generen cargas electrostáticas y se peguen a las paredes de las mezcladoras. Y el saborizante, pues va a haber palatabilidad, ¿no? Nuevamente, les menciono algunos agentes etiológicos. Hay que conocer al enemigo. Si tengo micoplasma, ¿qué hace un antibiótico? El antibiótico para micoplasma lo que hace es detener que siga creciendo el grado de lesión, porque micoplasma produce lesiones irreversibles. Influenza sí es reversible, se recupera posiblemente el cerdo. Entonces, esas lesiones de micoplasma se hacen crónicas, agudas, y vemos lesiones en rastro grises, que el animal en una etapa o en una semana de su vida se infectó de micoplasma. Pero si metí un tratamiento de antibiótico, como por ejemplo se usan mucho los macrólidos, las tilocinas en forma de tartrato, es un ejemplo, la doxiciclina, la oxitetraciclina, pueden funcionar muy bien y evitan que siga creciendo, van a detener el crecimiento de la lesión. Las vacunas que se usan para micoplasma son intramusculares, no hay intranasales. Por ahí anda una por ahí de un laboratorio muy reconocido que está teniendo buenos resultados. Yo hice unas pruebas de campo con ella. Una vacuna viva liofilizada me dio 2 kilos más a mercado y del 11% del grado de lesión en la primera vacunación en esa prueba se bajó al 5% el grado de lesión de micoplasma. Pero el antibiótico lo que hace es que ya no siga creciendo el grado de lesión. La lesión que ya se generó es irreversible. Ya no la corrige el antibiótico. ¿Ok? Conozcan al enemigo. ¿Cuántos días tarda en incubar micoplasma? De 14 a 17 días. Lawsonia, de 9 a 12. Parasuis, 14. Y síganle, métanse a los libros de patología y ahí vienen mucho los periodos de incubación de las bacterias. Como les digo, si yo tengo un problema de micoplasma en la semana 10, pues se infectó en la 7. Pues desde la 7 inicio mi tratamiento, ¿no? En toda la fase de iniciación. Y voy a ser contundente porque voy a dar el tiempo adecuado de tratamiento y la dosis adecuada. ¿Sí? Por ejemplo, contra la Lawsonia, hace muchos años se empezó a utilizar mucho la tilosina fosfato. Yo trabajaba en Sonora, en Grupo COVID. ¿Qué pasó? Era la moda de meter 110, 40 y 20 partes por millón de tilosina fosfato para el control de la Lawsonia. Mangos, no funciona. Preferible meter dosis altas en tiempos cortos y en pulsos que meter continuo de más a menor dosis. Eso no funciona. Créanme. Lo vimos y no. Mejor decidimos meter dosis altas y en pulsos de semanas de tratamiento, semanas de descanso y volver a repetir los pulsos de tratamiento. Salmonela, de 24 a 48 a 72 horas. Enteritis, de 4 a 5 días. En pulsos, dependiendo de los portadores asintomáticos, por ejemplo, salmonela. Miren, en una granja tenemos 3 poblaciones, o en un corral o en una caseta. Negativos, infectados en periodo de incubación sin signos clínicos y infectados con signos clínicos. ¿Qué pasa con los que yo curé y respondieron al tratamiento? Van a ser portadores asintomáticos porque generaron inmunidad. Los que estaban en proceso de periodo de incubación puede ser que generaron inmunidad y los que curé, que estaban convalecientes fuertes y se salvaron, van a ser portadores asintomáticos de salmonela. En la vesícula biliar está el reservorio, hay que abrir vesícula biliar cuando hacemos necropsias. Entonces, dice el porcicultor, oye, volvió a pegar salmonela 4 semanas después. Pues sí, ya no hay antibiótico circulante 3 semanas después. Y los portadores asintomáticos se infectaron a los cerdos que no tuvieron oportunidad de generar una respuesta inmune porque tratamos a tiempo. Entonces hay que dar un pulso más adelante. Eso es muy importante conocer la dinámica de infección. ¿Qué enfermedades se presentan en destete? Entéricas y respiratorias. ¿Qué enfermedades son clásicas de la engorda? Entéricas y respiratorias. Como les dije hace rato, APP es muy difícil verlo en destete. No quiere decir que sea imposible. Hemófilos parasuis no quiere decir que se presente en la engorda. Sí se puede presentar, pero es muy remoto. Son enfermedades específicas de ciertas áreas, como destete o engorda. Un ejemplo de la sensibilidad de sensidiscos, ¿sí? Aquí nos damos cuenta cómo la amoxicilina fueron aislamientos 11 en un laboratorio de diagnóstico, milímetros de halo de inhibición, 149 milímetros los 11, sensibles 6 a la amoxicilina, 5 no sensibles, que representa el 55% de los aislamientos fueron sensibles a la amoxicilina, para estreptococos.
Es una bacteria gram positiva, las penicilinas, es un derivado de las penicilinas del beta-lactámico, la amoxicilina funciona muy bien para estreptococos, y el 45% salió no sensible. La fosfomicina se comportó casi igual, aquí vemos la fosfomicina, el 45% salió sensible, 5 nada más, y acá pues, también se comportaron muy parecido, ¿no? Entonces hay que seleccionar el antibiótico que mejor convenga, ¿sí? Pues les comento, los responsables somos nosotros, ya voy a terminar, son 7:07, para no salirnos de tiempo. Los responsables del uso responsable de los antibióticos somos nosotros, los médicos veterinarios. Debemos dar pie a que nos respeten la gente de compras, la gente de la planta. Nosotros somos los que determinamos y estamos al pie de cañón en la granja. Hasta para los aditivos antimicotoxinas, los de planta se meten, nunca entran a la granja. Se meten para decir lo que ellos van a querer poner. Y otra que es importante mencionar, hay mucha corrupción y lo vemos. Médicos o gente que está en compra se llevan sus mochadas y compran lo que ellos creen porque se llevan su mochada. Ojo, eso es falta de ética, eso es corrupción. Debemos de tener mucho cuidado, y más ahora con los antibióticos, que cada día dejan mucho que desear en la respuesta para controlar enfermedades en los humanos y en los animales. Cuidado con esa corrupción. No engañarnos, no involucrarnos en ese tipo de corrupción. Entonces, no usar antibióticos de la misma familia también para que no haya antagonismo. Los antagonismos, sinergismos, miren, un antagonismo, pues no va a funcionar el antibiótico, ¿sí? Si hacemos una medicación dual, se pueden esos dos antibióticos no llevar y no funciona ni uno ni otro. Efecto aditivo es 1 más 1, 2. Efecto sinérgico, 1 más 1, 1000. O cada quien trabaja por su cuenta. Debemos de conocer en la farmacología cuál es la sinergia, antagonismo o efecto aditivo, o bien si no funciona en el antagonismo. De preferencia no usar antibióticos de la misma familia porque va a haber antagonismo. Por ahí salió un producto hace mucho tiempo, tilosina más florfenicol, trabajan en el mismo sitio de acción. Pues dicen que sí funciona muy bien, pero yo creo que uno de los dos es el que hace su chamba, porque tengo yo literatura francesa que dicen que hay antagonismo, pero realmente en campo dicen que funciona bien, pues la gente así lo hace, lo aplica y qué bueno, pero son de la misma familia, trabajan como tipo macrólido, la tilosina y la fosfomicina también trabajan en el mismo sitio de acción. De preferencia siempre utilizar un solo antibiótico. Ya si nosotros queremos implementar un expectorante, pues está bien, el expectorante lo que va a hacer es estimular las vías respiratorias, generando más tos y más estornudo para eliminar el cerdo todo o licuar el moco y respire bien. Y la gente dice, oye, pero está peor el animal con el expectorante. No, espérate, una vez que lo quitas es un silencio total. Ya no van a toser, déjalo que trabaje 3, 4, 5 días el expectorante. Y una vez que ya está limpio, retíralo. Y ya se viene un silencio total, funcionó bien el expectorante. Muchas veces nos confundimos que un expectorante empeora las cosas. No, no es así. En casos de sepsias graves, usar bactericidas, trabajar en estrecha y activa colaboración con el laboratorio de microbiología, no utilizar antibióticos sin conocer su toxicidad. Si en el cultivo de la gente es sensible a una droga específica que ya se ha usado y la respuesta clínica es satisfactoria, puede valorarse con el mismo régimen de tratamiento. El último antibiótico que aparece en el mercado no es necesariamente el mejor. Por ejemplo, cuando salieron esos productos de liberación prolongada, pues sí poníamos el piquete a la semana 3 de edad y de repente se corría, y en vez de pegarme en cerdos más pequeños, la enfermedad se estaba corriendo en puercos más grandes, que cuesta más caro, que se me muere un puerco más grande que un puerco pequeño. Entonces es muy importante sacar la relación inversión-beneficio. ¿Cuánto me está costando la mortalidad? ¿Cuánto voy a invertir en el tratamiento? Y todos los tratamientos son muy buenos, ¿sí? Entonces, yo creo que es muy importante todo eso que les acabo de mencionar. Ahora bien, voy a presentarles aquí algo rápido, ya para terminar. Miren, los miligramos por kilo de peso. Esta tabla, ¿qué nos dice? Cálculo de dosis de antibióticos en miligramos por kilo de peso. Por ejemplo, yo voy a medicar la semana 7, 8 y 9 de edad. ¿Sí? O vámonos a la 8, 9 y 10, iniciación. Aquí nomás le ponemos 8, 9 y 10 de edad. 8, 9 y 10 de edad. ¿Ok? Iniciador, etapa de iniciación. ¿Cuánto pesa el lechón en promedio? Acuérdense que es una población. Lo ideal sería medicar
por semana. En la semana 8 una medicación, en la semana 9 otra y en la semana 10 la otra, con los miligramos específicos y partes por millón. Voy a medicar con amoxicilina. Perfecto. La dosis, dice aquí la amoxicilina, donde estoy moviendo el cursor, de 10 a 20 miligramos. Si yo pongo los 20 miligramos porque traigo hemófilos parasuis muy grave, pues pongo 20 miligramos. Pero vámonos al peso vivo del lechón. ¿Cuánto pesa el lechón? En la semana 8 y 9 y 10, la señalo aquí en mi hoja de cálculo, que viene la edad en semanas, edad en días, peso fin de semana, consumo diario de alimento, consumo semanal, semanas de amoxicilina, etc. Vamos a ponerle la semana 8 y 9. Aquí está el peso. Lo señalo. Y estos lechones pesan 25.03 kilos por medio. Le pongo 25.03. Enter. 20 miligramos. Enter. Y le voy a poner el consumo de alimento. Me voy al consumo de alimento la semana 8 y 9 y 10. Y me dice que esos animales consumen 966 gramos. Me voy aquí y le pongo 966 gramos. Ahí están. Quiere decir que este producto al 80%, porque viene aquí en la presentación, la amoxicilina, viene al 80%, 800 gramos por cada kilo. Quiere decir que yo voy a dar 518 partes por millón, no 400 como lo hemos usado. Estamos subdosificando con 400, pero si yo le bajo aquí los miligramos, esas 518 partes por millón del producto comercial van a ser 648 gramos, al 80% son 518 partes por millón. Quiere decir que el de la planta va a agarrar su cucharón y va a echar 648 gramos en una tonelada, que contienen 518 partes por millón con 20 miligramos por kilo de peso. Esa es mi dosis. Ahora, si yo en estas opciones, pues pongo aquí está, voy a ponerles 518 partes. Lo pongo aquí, la semana 8 y 10, 518 y 518. Aquí están las partes por millón de amoxicilina. ¿Cuánto me cuesta tratar un cerdo? Me cuesta 1.062 el gramo, así me dijeron. Ahí lo puse. ¿Cuánto me cuesta por cerdo tratado? Me cuesta 11 pesos tratar un cerdo. Si yo le meto inyectables me cuesta 40 pesos, 45 tratar un cerdo. Pero si yo traigo una población de 500 cerdos, pongo la población y me dice que yo voy a invertir cada semana cerdos tratados 3 semanas, me va a costar 10.512 pesos. Esos 10.512, si yo traigo un 10% de mortalidad en puercos de 25 kilos, imagínense lo que me sale. ¿Sí? Si yo le pongo de 25 kilos, los primeros 10 son 10 por 2.7, está bien caro el cerdo, son 27 kilos. 27, vamos a ponerlo. 27 kilos por 35 pesos, 36 pesos que está hoy, 36 pesos el kilo. Son 972 pesos los primeros 10 kilos. Los otros 15, precio normal. Vamos a ponerlo, que son 15 kilos por 36 pesos. Los otros 15 kilos me cuestan 900 pesos. Entonces, ¿cuánto me cuesta este cerdo que se me muera? Fíjense nada más. 1.872 pesos que se me muera. ¿Sí? Si yo traigo el 8% de mortalidad, el de 500 traigo el 10%, se me mueren 50. Esto lo voy a multiplicar por 50. Esto por 50, que se me mueren a la semana, son 93,000 pesos. Muy sencillo. Yo lo único que tengo que hacer es igual a 93,000 entre 10.512 y le meto un peso y me regresa 8. Fíjense bien en la hoja de cálculo. 8.90 pesos me regresa. Pues adelante, mételo. No te tardes, ya te tardaste. Estoy perdiendo 93,600 pesos a la semana con 10% de mortalidad. Pues mete el producto. ¿Sí? Pero vamos a suponer que no lo voy a poner en cero, del 10 que me baje el 8%. Pues esto es un peso a 6 pesos, la relación de un peso a 6, ¿no? Pues vamos a tener 2% de mortalidad, vamos a controlar el problema. Entonces, esta es la rentabilidad de utilizar un antibiótico bien con las dosis terapéuticas que realmente dice la farmacología. Aquí está, ¿qué pasa los arrancadores? Si yo le pongo 13 miligramos, 14, 15, 16, ahí están, 16 miligramos o 15.5 miligramos. Son 402 partes por millón. Estoy dosificando con 15.5 y traigo un problemón de Haemophilus parasuis y streptococosis, donde me sale sensible la amoxicilina
Pues bueno, voy a meter 15.5 miligramos, ni 502 gramos del producto comercial. 402 partes por millón no me sirven, pero si le pongo los 20, meto las 518 partes por millón y 648 gramos del producto comercial. Para terminar, voy a hacer un ejercicio en la semana 4 y 5 de edad, fase 1 y fase 2. ¿Cuánto pesa el cerdo? Fíjense nada más, 9 kilos. Le pongo 9 kilos. Le pongo 20 miligramos. ¿Cuánto se consume el animalito? 285 gramos se traga. Le pongo 285, dejo 20 miligramos y él viene al 80%. Yo necesito 632 partes por millón con 20 miligramos. Y estamos poniendo 400 partes de hace años. Por eso es el fracaso de nuestra amoxicilina hoy en día, por subdosificar. Generamos resistencias. No somos contundentes y debo de meter 789 gramos del producto comercial que viene en el saco, que contiene las 632 partes por millón al 80%. Eso es como debemos de medicar. ¿Qué ha pasado ahorita? Le pongo 14 miligramos. Fíjense, 13 miligramos estamos poniendo los arrancadores de las plantas comerciales. 13 miligramos traen 400 partes por millón. 411. Ni 13. Vamos a ponerle 12.8. Ahí está, 404 partes por millón. Años tenemos así, desde hace 24 años que se lanzó al mercado la amoxicilina. A mí me tocó lanzarla a nivel nacional, junto con el laboratorio que la trae. Entonces, si se dan cuenta, estamos metiendo 505 gramos del producto comercial que contiene 404 partes por millón al 80%. Así podemos poner cualquier antibiótico. Entonces, nosotros somos los responsables de generar estas dosis. Y los médicos que no están capacitados para ello, capacítense. Tienen que dominar este tema. Conocer al enemigo, conocer la dinámica de infección, conocer al agente etiológico, pues al enemigo, conocer los productos que hay en el mercado. Y con el diagnóstico definitivo vamos a tener éxito. Y justifiquemos ante los productores que vale la pena medicar porque se hizo todo este proceso para que se autorice y que los resultados se den reduciendo la mortalidad y siendo rentable el uso del antibiótico. 1 a 8.9. Por cada peso que le metes, te regresa 8.9 pesos. Entonces, la razón fundamental de una prueba de sensibilidad es la de realizar una predicción a través de la prueba in vitro. Observar la respuesta a los cerdos en un determinado antibiótico, la evolución de la infección y detectar una resistencia relevante en el organismo que está causando este proceso infeccioso. El MBZ, lo recalco, es el responsable del buen uso de los antibióticos. De darle el seguimiento en la granja, de justificar el uso del antibiótico y mejorar los parámetros productivos y mejor rentabilidad. Es todo lo que les quería presentar. Muchas gracias. Las preguntas que tengan. Bien, señores, si hay alguna pregunta para el médico. Por aquí en el chat pueden plantearlas o abrir los micrófonos para si quieren cada quien preguntar. Sí, se escuchó. Marlene, ¿están conectados? ¿Está abiertos los micrófonos o cómo lo hacemos para las preguntas? No están deshabilitados, pero si quiere ahorita se los abro. Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor. Es un tema muy extenso, pero la verdad es que en un rato, en una hora, hora y media, no está tan fácil. No, médico, está excelente el resumen que nos diste y las dudas que quedan son las buenas porque ahí es donde hay que pensar en estar bien actualizados con estos numeritos. Y así es. Muy bien, estimado doctor Güense. Me da gusto saludarlo aquí, Víctor Fuentes, y a la vez saludo a todos mis alumnos. Gracias, doctor. Qué gusto me da saludarlo. Le mando un abrazo. Para que se den cuenta de la... No se escucha, para que se den doctor. cuenta
Adelante. la problemática del uso de los antibióticos y de la necesidad. Doctor Wense, muchas gracias. Sí, que estaré con usted siempre respaldándolo. Le agradecemos mucho. Les voy a pedir que planteen la pregunta por medio de la licenciada Marlene o pónganla en el chat porque como que la voz no está muy clara, por favor. Marlene, ¿hay algunas preguntas? A ver, ahí me escuchan, Chema, Miguel. Sí, adelante. Sí, ahora sí ya. Ahora sí, ¿qué tal, Chema? Muchas felicidades por la plática. Yo creo que es muy completa y pues sí, nos falta trabajar como médicos mucho la cuestión de los números y estar muy al pendiente de las mediciones. Lo que bien hablas es la responsabilidad del médico veterinario que está encargado precisamente de llevar la cuestión de salud en las granjas. La Así es. parte de las mediciones es nuestra responsabilidad de hacer las cosas lo mejor que se puedan y estar evaluando realmente los productos que estamos utilizando. Porque si nos seguimos yendo por la cuestión de los costos y bajar costos, definitivamente a veces metemos productos que no nos dan el resultado porque seguimos inyectando, seguimos tratando, seguimos vacunando y seguimos teniendo mortalidad todavía de los animales por el mismo problema. Entonces algo no está funcionando y sí necesitamos registrar y evaluar todo bien. Lo que nos dices creo que queda muy claro el trabajo que debemos de seguir haciendo en granja y sobre todo la medición y el seguimiento. Gracias y felicidades. No, muchísimas gracias a ti por tu comentario. Veo por ahí a Juan Carlos Padilla. ¿Tienes algún cuestionamiento, Juan Carlos? No, Chema, nada más darte las gracias por la presentación, muy, muy buena. La verdad es de que este tema de empezar bueno, deberíamos de haber empezado con el tema de las miligramos por kilogramo de peso con los animales. Esto fue algo que yo aprendí mucho cuando me tocaba platicar mucho con el doctor Alfredo Becerra. Porque finalmente hablar de partes por millón en el alimento, bueno, eso es para la planta, evidentemente. Pero yo recuerdo que Alfredo, cuando empecé, Alfredo, ¿cómo estás? Cuando yo empecé hace 22 años yendo ahí con Alfredo, él me decía, no, Juan Carlos, el tema es, hay que alcanzar los miligramos por kilogramo de peso, porque si no, entonces estamos subdosificando y entonces generamos las resistencias bacterianas. Entonces yo desde esa fecha recuerdo que empecé a trabajar con este tema de los miligramos por kilogramo de peso. Pero sí, es algo que tenemos que reforzar finalmente para, y más ahora, ¿no? Que se viene una tendencia muy fuerte al tema de uso responsable de antibióticos. Bueno, ya tiene 5 años, creo que esta tendencia. Y al final del camino lo que tenemos que hacer nosotros como médicos veterinarios es subirnos en ese camino para poder cumplir con lo que el mercado está demandando, ¿verdad? Ese es mi comentario, Chema. Sí, no, pues muy amable, Juan Carlos. La verdad es que sí es un tema muy interesante. Nosotros, los médicos veterinarios, nos hemos dejado muchas veces manipular por la gente de compras. Me tocó en días pasados, en una empresa. La verdad, qué decepcionante, que el de compras compró el producto que él quiso. Me tocó hace muchos años que fui gerente de producción de una empresa donde le costó el cuello al de compras, porque yo tenía un problema muy fuerte de APP. Se me estaban muriendo muchos animales, hice aislamientos, antibiogramas y salió sensible al fosfenicol. Y no compró el de marca que yo le pedí. Y metí el producto solo inyectado de marca, funcionaba y el del alimento no estaba funcionando. ¿Qué pasó? Que voy a la planta y veo otra marca de otro producto, marca Patito, que hasta todavía tenía pegado una etiqueta así con engrudo, ese que se hace con harina. Y me voy a la bodega del jefe de compras. Dijo, oye, ¿qué pasó? Aquí está el memorándum. En el memorándum te dije qué producto utilizaba, vamos a usar. Los tiempos, la dosis. Y también planta me recibió el de planta. Tú eres el que vas a ir a la granja a abrir a los cadáveres. Vas a hacer necropsias, vas a ver la dinámica de infección, vas a ver los signos clínicos. Vas a tomar muestras, las vas a mandar al laboratorio. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Pues tú eres el bueno. Tú no sales de aquí de la oficina. Le costó el cuello. Tuvimos la junta de producción y ahí se vislumbró y me dice, médico, no ha parado la bronca. No, pues por esto, aquí está. Pues, fue motivo de despido del jefe de compras por involucrarse en el área del médico veterinario, que es el responsable de hacer el buen uso de los antibióticos. ¿Algún comentario? Siga, estoy aquí. Bueno, otro adicional, nada más de mi parte, Chema, es que hay que tomar en cuenta también que la regulación viene muy fuerte a utilizar solamente un antibiótico premezcla en el alimento, ¿no? Sí. Entonces, eso, aunado a lo que ya nos platicaste,
nos tiene que hacer mucho más certeros con la elección del antibiótico que vamos a requerir, pero con la dosificación también, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos ese tema, Chema, que no podemos perderlo de vista, ¿no? Sí, mira, también les quiero decir, la gente de la Secretaría no ha trabajado en campo. Alfredo Becerra lo menciona constantemente. ¿Sí? No manejan ni dominan las cosas en campo. La gente que nosotros dominamos en campo debemos de levantar la voz y decir lo que realmente conviene en los tratamientos. ¿Qué productos? ¿Para qué agentes? ¿No? Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos voz y voto en ese tipo de decisiones ante la regulación. ¿Por qué? Porque la gente que está en la oficina de la Secretaría no ha salido a campo. ¿Sí? Así es. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Alfredo, por ahí te veo bien activo. Sí, Chema, felicidades, Chema, por tu plática. Hay mucho para platicar. Ya se agota el tiempo. Y pues, felicidades y felicidades al Miguelón, que cumple años. Debo de retirarme. Que la pasen muy bien. Gracias, Alfredo. Hasta luego. Señores, si no hay más preguntas, antes de que se me vaya la gente, pues yo quiero hacerle aquí un pequeño reconocimiento al médico Güences, apoyado por la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Cerdos de Occidente. Lambeco AC agradece al MBZ José María Güences Ángel por su brillante conferencia intitulada El uso responsable de antibióticos en la práctica porcina, correspondiente a la plática mensual del 9 de diciembre del 2020, por la actualización de la región porcina. Entonces, aquí les muestro, estamos haciendo entrega al médico esta constancia, y le voy a pedir al ingeniero Bernardo Martínez, que está aquí a un lado de nosotros, que se arrime, por favor. Ingeniero, por favor, pase por acá. Bien, el ingeniero es el director general de Blink Biotics, y pues Lambeco agradece a Blink Biotics por su gran apoyo y financiamiento para llevar a cabo la conferencia mensual del 9 de diciembre del 2020. Y aquí está también, ingeniero, pues muchísimas gracias. Médico, igual. Y con esto, señores, cuando... ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Claro. Le voy a preguntar al doctor Güences, que estoy esperando su resumen para incluirlo en el libro de farmacología veterinaria. Sí, Me da doctor, mucho gusto oírlo y que los alumnos aprecien la experiencia del doctor Güences. Muchísimas gracias, doctor. Sí, lo tengo contemplado. Ya empecé a trabajar en ello, doctor. Vamos a la teoría del libro que usted está editando, meterle el uso práctico en campo, en la especie porcina, que es la especialidad que yo tengo. Y con todo gusto, doctor, sí, vamos a colaborar en ese libro que va a ser teórico-práctico. Y eso es lo importante, cómo llevar a la practicidad la farmacología. Gracias, doctor. Gracias por su apoyo y por sus buenos comentarios. Bueno, señores, pues no nos queda más que agradecerles a todos su asistencia a esta importante conferencia y pues, desearles una feliz Navidad, un mejor año, que ya este año se termine porque lo vamos a borrar del mapa para trabajar en el 2021 con todas las actividades que no pudimos desarrollar en este 2020. Parece que ya las autoridades mencionan ya el inicio de la vacunación a finales de año. Esperemos que todo salga positivo, que una vez que pase la primera fase y la segunda, que es hacia los médicos y a los de la tercera edad, me incluyo, que ya empiecen esas vacunaciones y no desaparecemos y seguimos aquí, pues continuaremos brindándoles de esto y para arriba todas las conferencias que estamos desarrollando para ustedes. No me queda más que agradecerles y desearles feliz Navidad y mejor año. Y gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Saludos, muchísimas gracias por todo.